Muy buenas tardes con todas y todos, comunidad educativa. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de su webinar de la serie de Educación Ambiental. Les saluda Sandra Soria Mendoza, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. El día de hoy nos convoca un tema súper interesante, escuelas libres de plástico. Y este tema ha sido seleccionado en razón de una fecha importante que recientemente hemos tenido y hemos celebrado el pasado 3 de julio, en la que se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y esta fecha y todos los días debe permitirnos reflexionar sobre aquellas prácticas, aquellos comportamientos, aquellas conductas que nos lleva justamente a usar de manera desmedida el plástico de un solo uso. Desde el Ministerio de Educación, como todas y todos la comunidad educativa conocen, se impulsa la implementación de una estrategia educativa integral denominada el Proyecto Educativo Ambiental Integrado, Manejo de Residuos Sólidos. Este proyecto educativo ambiental integrado busca, entre muchos otros propósitos, justamente crear esa cultura ambiental, esa conciencia ambiental en la ciudadanía, en nuestros estudiantes de manera inicial, para que modifiquen aquellos comportamientos, aquellas prácticas inadecuadas que siguen depredando nuestro ambiente. El día de hoy, justamente para poder abordar este tema, vamos a contar con dos compañeros, dos colegas. Uno de ellos donde va a tener la oportunidad de desarrollar la parte técnica temática y va a estar a cargo del Ministerio del Ambiente por cuenta de Milagros Taza Castillo, especialista en promoción y capacitación de la gestión de la cultura y ciudadanía ambiental. Y vamos a ver en un segundo momento la experiencia justamente que impulsa el sector educación desde estos PAI, como todos y todas conocen, a cargo del especialista pedagógico de la Unidad de Educación Ambiental, Manuel García Pacheco, acá por parte del Ministerio de Educación. Vamos a tener también como parte de este webinar la oportunidad de hacer nuestras consultas, hacer preguntas a los dos expositores que vamos a tener el día de hoy. Van ustedes a poder utilizar la caja de comentarios de este webinar para que dejen sus consultas, sus dudas, sus recomendaciones, ¿por qué no? También siempre son acogidas, siempre son bienvenidas. Vamos a tener también la oportunidad de dar respuesta a esas preguntas a partir de las consultas que ustedes nos dejan. Aprovecho también para comentarles que está fijado en la caja de comentarios de este webinar el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia y al final de esta transmisión ustedes van a poder acceder a las presentaciones que el día de hoy los dos especialistas van a utilizar en la presentación de los temas que les toca. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle el pase en primer término a la presentación de Milagros Taza Castillo, quien va a abordar lo relacionado al impacto de la inadecuada gestión de los residuos plásticos en los ecosistemas y la salud. Te doy el pase, Milagros, para ello. Bienvenida. Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Reciban los saludos cordiales de la Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. Esta es una oportunidad para presentarles información importante respecto a uno de los principales problemas que nos aquejan a nivel mundial, que justamente es la contaminación plástica debido a un consumo, vamos a decir, exagerado de estos tipos de residuos que por su inadecuado manejo vienen generando una contaminación ambiental significativa.
Es importante mencionar que las... Es importante tomar en cuenta que esta problemática denominada contaminación plástica es debida no solo a la generación de diferentes tipos de plásticos, sino a plásticos de un solo uso, que son los que se utilizan de manera cotidiana en nuestra vida diaria y que actualmente forman parte de, digamos, de uno de los principales problemas a nivel planetario y que requieren de acciones urgentes, ¿no? De medidas no solo individuales, sino también colectivas, globales, que puedan estar orientadas a reducir el uso justamente de estos plásticos de un solo uso. Una de las principales fuentes de contaminación plástica es justamente los que se denominan plásticos de un solo uso, que vienen a ser, digamos, envases de plásticos, son los envases de plástico descartable para alimentos y bebida, las bolsas plásticas que portamos para las compras, ¿no? De manera cotidiana, en fin, diferentes materiales que utilizamos diariamente en nuestro día a día son considerados como plásticos de un solo uso porque están diseñados justamente para hacer, ¿no? el uso inmediato del mismo y luego se desechan estos residuos, generando justamente en su proceso de degradación una serie de implicancias que son importantes para conservar, digamos, el ambiente. Estos plásticos de un solo uso actualmente en el país vienen siendo regulados, una norma que ahora voy a comentar. ¿Por qué los plásticos de un solo uso, que son los que generan la contaminación plástica, vienen siendo hoy por hoy un problema gravísimo a nivel mundial y a nivel también como país? Tenemos esta problemática. Es por las siguientes razones, ¿no? En primer lugar, en el proceso que tienen estos plásticos de un solo uso en degradarse, es decir, de ir ¿no? fragmentándose en pequeños pedacitos de plásticos, van generando lo que se llama los microplásticos, ¿no? Que en el año 2024 este término de microplásticos se usa por primera vez para poder hacer notar a la comunidad a nivel mundial que este proceso de degradación de los plásticos ya viene siendo un problema que puede afectar no solo al ambiente, sino también a la salud de las personas. Eh, También es importante destacar que en este proceso de degradación de las bolsas plásticas no solo afecta los ecosistemas, sino que también altera una serie de ciclos biológicos, por ejemplo, de las algas, que forman parte también de la alimentación de otros peces, ¿no? Del fitoplancton y sobre todo en la cadena trópica. También es importante mencionar que la producción de plástico, que es lo que realmente utilizamos en el día a día, pero más es la responsabilidad que se tiene cuando en el proceso de producción de este plástico, ¿no? Estamos aportando el 3% de las emisiones que generan los gases de efecto invernadero vinculados al cambio climático. Desde diciembre del año 2018, el gobierno peruano aprobó una ley, ¿no? Que regula el uso justamente de estos plásticos de un solo uso, ¿no? Sobre todo en lo que corresponde a la fabricación, a la importación, a la distribución y sobre todo a la comercialización de estos tipos de bienes de plástico que, como ya lo indiqué, vienen generando un problema ambiental y también a la salud de las personas. Las bolsas plásticas, las cañitas, las vajillas y utensilios para alimentos y bebidas, sobre todo vinculados al Tecnopor, son hoy por hoy los residuos plásticos que ya no deberían utilizarse en el país, ¿no? Debió haberse hecho un trabajo fuerte de concientización
de educación ambiental para entender que la ley, ¿no?, regula este tipo de residuos y que estos ya no deberían utilizarse y reemplazarlos por otros bienes que puedan ser menos contaminantes. La ley y su propio reglamento, que luego, digamos, se aprueba, está orientado básicamente a hacer un proceso de transición, ¿no?, de lo que utilizamos normalmente y que desechamos de un solo uso, debe migrarse a tener que pensar cuando consumimos en hacer uso, ¿no?, de bienes que nos permitan poder reutilizar, ¿no?, poder reciclar o aportar al reciclaje, el poder retornar, ¿no?, si es que hay la posibilidad, pero sobre todo también, en la medida de lo posible, el poder hacer que estos bienes de plástico puedan ser compostables. Toda esa transición de lo reutilizable hasta lo compostable, pues tiene que ver también con una ruta que está orientada a la economía circular, que como país también debemos ir transitando en la medida que también el consumidor pueda entender, ¿no?, su participación activa en este proceso como el primer eslabón de la contaminación plástica, ¿no? Toda ley también tiene sus excepciones, que es importante también mencionar, ¿no? En realidad, cuando necesitamos evitar, digamos, que los alimentos estén expuestos, sobre todo los que están a granel, necesitamos también por razones de asepsia y de inocuidad, sí utilizamos estas bolsas, ¿no?, para poder almacenar los alimentos o proteger, por ejemplo, alimentos secos o húmedos. También la norma hace excepción de el uso de bolsas negras, que son las que utilizamos para el almacenamiento de los residuos sólidos, que son muy importantes en tomar en cuenta, que se permiten porque tienen unas características específicas que nos permiten utilizarlas, ¿no?, para el almacenamiento de los residuos sólidos. Sin embargo, hoy por hoy utilizamos las bolsas de un solo uso para almacenar estos residuos, lo cual no debería ser, ya que estos residuos pues finalmente van a una disposición final exponiendo el proceso de degradación a diferentes recursos de agua, ¿no?, el suelo y sobre todo el aire. Esta norma también precisa un rol importante que tenemos todos, ¿no?, los ciudadanos en general, sobre la necesidad de participar en diferentes actividades, tanto de educación, capacitación y sensibilización, ¿no?, para entender cuál es esa problemática y cuál es nuestro rol frente a la contaminación plástica desde el momento que consumimos y adquirimos diferentes productos y servicios, ¿no? Es decir, poder tener esa conciencia y ese conocimiento de los impactos tan solo del uso de estas bolsas plásticas de un solo uso y diferentes otros bienes que he mencionado que están justamente diseñados para un uso por única vez, pero que finalmente terminan teniendo un impacto mayor al ambiente y a la salud de las personas. También, como lo ha comentado Sandra en su momento, estamos en el marco aún del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. A nivel mundial se han hecho muchas acciones. Desde el Ministerio del Ambiente hemos promovido también diferentes actividades que están orientadas justamente a llamar la atención respecto a esta problemática y el rol que tienen los consumidores en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en donde se encuentran respecto a el uso de estos bienes de plástico que a la larga vienen generando pues una problemática, ¿no?, que no es fácil de controlar debido a que no existen mecanismos para el aprovechamiento justamente de este tipo de bienes de plástico. También es importante que desde la escuela, donde, digamos, se generan también espacios de conocimiento y de prácticas, el que puedan mirar hacia otras formas, ¿no?, de poder reducir el uso de estos bienes de plástico que finalmente son de uso cotidiano, como le dije al inicio, ¿no?, y que pueden ser reemplazados por otros tipos de, digamos, bienes, ¿no?, para transportar cosas, para cargar alimentos, ¿no?, para aportar diferentes servicios que deben ser bienes que se puedan reutilizar, ¿no? Y aquí de repente podemos entender el uso de diferentes tuppers, ¿no?, de plástico duro,
las viandas famosas que antes utilizábamos, o redescubrir aquellos usos tradicionales, ¿no?, que antes se tenían y que de repente no los hemos vuelto digamos, a traer, ¿no?, hacia nuestra actualidad, para poder reducir el uso de bolsas plásticas, pero sobre todo entender la necesidad que hay bienes de plástico, ¿no?, que sí se pueden separar, como las botellas de agua o de rehidratantes o, bueno, de bebidas que utilizamos y que sí pueden ingresar a una cadena de reciclaje. Por ahí estamos contribuyendo de manera responsable, pero los bienes de plástico de un solo uso, que es lo que genera la contaminación hoy por hoy, necesitamos reemplazarlos por otros bienes que sean duraderos, que sean reutilizables, que puedan ser compostables en la medida, ¿no?, de que las normas también lo permitan y lo establezcan. Desde el Ministerio del Ambiente promovemos la campaña Menos Plástico, Más Vida, que es una campaña en la cual intervienen diferentes actores, ¿no?, públicos, privados, de la sociedad civil, ¿no? Y desde los municipios se promueve mucho la participación de diferentes actores para justamente llegar con esta información de la necesidad e importancia de entender, ¿no?, la necesidad de dejar de usar estos plásticos de un solo uso, migrar hacia otras formas, como ya lo indiqué, pero sobre todo tener claro que tan solo el uso de una bolsa plástica puede generar pues microplásticos que a la larga van a hacer un impacto al ambiente y a la salud de las personas. Lo que se recomienda desde la mirada de lo que es posible, donde nos encontramos, el poder migrar hacia diferentes otras alternativas, ¿no? Está justamente, en primer lugar, tener la información, el reducir el uso de las bolsas plásticas, como ya lo hemos indicado, hay una norma que nos indica que ya no deberíamos utilizar las cañitas, también las envases de Tecnopor, usar bolsas duraderas, bolsas de rafia, los cochecitos, otras formas, de repente hasta la mochila nos permite llevar cosas cuando las compramos, ¿no?, en un determinado lugar, o tener nuestras bolsas de tela donde nos ubicamos para poder reducir al máximo el uso de bolsas plásticas, pero sobre todo, como ya lo indiqué, redescubrir otros usos, ¿no?, que de repente los teníamos en el día a día, pero por a veces el facilismo no lo logramos traer hacia nuestros días, ¿no? Es decir, el uso de las canastas o de repente las alforjas en otros ámbitos donde podemos de repente utilizar y reducir el uso de bolsas plásticas, va a ayudar enormemente a reducir la contaminación plástica. Como ya lo indiqué, es uno de los aspectos más importantes, ¿no?, que el país necesita poder avanzar también para reducir la contaminación ambiental. Bien, eso es lo que quería presentar respecto a la temática propuesta. Gracias. Muchísimas gracias por la información presentada, Milagros Taza Castillo, especialista del Ministerio del Ambiente. Es sumamente importante reconocer la problemática de la contaminación plástica para poder justamente hacer una comparación con la realidad de los contextos de cada una de las instituciones educativas, a fin de hacer priorizaciones, de hacer el planteamiento y la planificación acorde a las necesidades y realidad de cada una de nuestras instituciones educativas. Es ahí que destaca la importancia de la implementación del Proyecto Educativo Ambiental Integrado, Manejo de Residuos Sólidos, PAI Mares, como mayormente lo conocemos. Y cómo justamente desde la implementación de esta estrategia, desde el desarrollo de la educación ambiental, podemos proponer escuelas libres de plástico. Para ello, para que nos dé más información sobre cómo se aborda desde el trabajo propiamente de las escuelas, vamos a tener la presentación de Manuel García Pacheco, especialista pedagógico de la Unidad de Educación Ambiental, quien nos va a presentar
de manera lo más detallada posible aquellas orientaciones para promover escuelas libres de plástico desde la implementación del PAI. Adelante, Manuel. Muy buenas tardes, Sandra. Muchísimas gracias por el espacio y saludar a todos los docentes y directivos que nos acompañan y que están haciendo llegar sus saludos y sus consultas a través del chat de la transmisión. Bien, Milagros ya nos ha dado un panorama de cuál es el impacto del tema del plástico de un solo uso y cuál es este marco normativo, ¿no? Entonces, desde las escuelas, como ya señalaba Milagros, es un tema de ir cómo fortalecemos esta conciencia ambiental que se convierte en unas prácticas que hacen ver el ejercicio de nuestra ciudadanía adoptando prácticas ambientalmente responsables. Y desde el Ministerio de Educación, justamente lo que aseguramos es una estrategia que nos permita promover aprendizajes, ¿cierto?, en el marco del desarrollo de las competencias del currículo y que éstas se traduzcan en prácticas que permitan reducir el uso de plásticos de un solo uso en las instituciones educativas y en sus actores, ¿no? Y es por eso que nosotros, como señalaba Sandra al comienzo, promovemos la estrategia de los PAI, ¿no? O sea, los proyectos educativos ambientales integrados en manejo de residuos sólidos conocido como MARES. Este proyecto justamente nos permite que a nivel del territorio podamos ver cuál es la situación de nuestro entorno, o sea, cuáles son esas prácticas que se dan, por ejemplo, como, cuando vamos a consumir nuestros alimentos, vemos que por cada tipo de producto alimentario que consumimos, nos los dan embolsados o algunos ya vienen envueltos en ellos. Y todos estos materiales que se utilizan para el expendio de estos productos, lamentablemente, son plásticos de un solo uso, son materiales que no se pueden reciclar, ¿no? Y que cuando no se tiene una adecuada disposición y se verten estos residuos en los cuerpos de agua, en cualquier ambiente, lo que va a suceder justamente es una afectación de los ecosistemas, ¿no es cierto? Es decir, hay una contaminación de suelo, agua y aire, y que muchas veces de este proceso de contaminación hay un tema de degradación de estos residuos que llegan a compartirse en microplásticos y ingresan a los ecosistemas y a la cadena trófica, acumulándose pues en ciertos productos. Entonces, es cómo podemos ver o cómo promover esos cambios en esas prácticas para tener la dimensión del impacto del uso excesivo de estos tipos de productos a nivel de la salud, de los ecosistemas y de la economía, ¿no? Porque justamente Milagros nos mencionaba la ley 30884, donde justamente hay una prohibición y que nosotros pagamos un impuesto cada vez que consumimos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esa economía también puede ser afectada? Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a tener una dimensión, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer como escuela es tener claridad sobre cuál es este problema. Y en la guía de PAI Mares, nosotros vemos que hay 4 tipos de residuos sólidos y que aproximadamente en el Perú tenemos que se generan muchos residuos sólidos y de ellos, ¿no es cierto?, tenemos que en el Perú aproximadamente 30 kilogramos de plástico, ¿no?, son consumidos por cada persona al año. ¿Okay? O sea, miren el volumen que tenemos de consumo de plástico. Y aproximadamente hay de 3.000 millones de bolsas, que significa que es lo que hemos consumido durante ese año, o 6.000 bolsas por cada minuto a nivel de Perú, país, ¿cierto? Esos son datos que nos comparte el MINAM. Pero Milagros también decía, no solamente pasa por el tema del consumo, sino de cuál es el impacto en su periodo de vida, en su ciclo de vida de estos productos, ¿no? Y que lamentablemente al no tener claridad sobre estos tipos de prácticas, consideramos que nuestro actuar es mínimo, cuando en realidad es el principal agente causal de ese tipo de afectaciones, ¿no es cierto? Es cómo esto puede afectar a nuestra salud y a nuestro entorno. Es por eso que nosotros hacemos en el PAI un diagnóstico de esta situación y lo que hacemos es elaboramos un proyecto educativo ambiental integrado a partir de una priorización de las situaciones, ¿no? Entonces, una de las causas que siempre hemos notado en este tipo de situaciones es que hay un desconocimiento de los tipos de plástico y cuál es el ciclo de vida de estos plásticos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de desinformación genera un tipo de prácticas, pero también hay algunos casos de referido al tema de cuáles son estos tipos de plásticos que se pueden valorizar,
cuáles se podrían minimizar y cómo es la diferencia entre reutilizar y reciclar, ¿no? Porque muchas veces los colegios dicen, hacemos reciclaje cuando lo que están haciendo es una práctica de acopio de un tipo de residuo plástico, ¿no? Entonces, el PAI lo que tiene como intención es generar aprendizajes y cambios de comportamiento. Para ello, justamente, tenemos algunas actividades institucionales y pedagógicas. Unas actividades como generando una reflexión a partir del diálogo en las actividades de aprendizaje, en la hora de tutoría o en las escuelas que padres, ¿no? Para que ellos puedan ir teniendo una conciencia crítica en relación al consumo de estos productos en su día a día y cuál es el tratamiento o la disposición que se da de estos después de su uso, ¿no? Y cómo es que estos tienen un impacto en estas tres dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son esos comportamientos, esas barreras por las cuales no se va instalando estos cambios, ¿no? Entonces, por eso es que desde el currículo nacional, movilizando las competencias, podamos desarrollar experiencias de aprendizaje, actividades u otros proyectos donde justamente permiten que los estudiantes puedan conocer y analizar cuál es la cadena de producción de los consumos, cuáles son estos tipos de plásticos y sus efectos en la salud, la economía, el ambiente, ¿no? Justamente Milagros nos hablaba también de cómo es que a partir de esta clasificación y su valoración podemos ir entrando en lo que es la economía circular. ¿Qué significa la economía circular? ¿Cuáles son esas prácticas que harían que podamos entrar dentro de ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y cuál es el rol como consumidor responsable, ¿no? O sea, si estos productos todavía existen en el mercado, es porque hay un consumidor quien demanda estos tipos de productos, ¿no es cierto? Es decir, tranquilamente cuando vamos a un lugar y pedimos unas bebidas, podríamos hacer la aclaración que no queremos las cañitas, ¿no es cierto? Para que el local que nos atiende entienda que somos un consumidor, que eso no está acorde con lo que estamos promoviendo como Estado, ¿no? Y entonces ahí vemos que podemos desarrollar experiencias de indagación, proyectos ciudadanos, asuntos públicos, proyectos de emprendimientos sociales, ¿no es cierto? Y que es importante que para poder tener una dimensión más articulada, es importante involucrar a los actores en el territorio, ¿no? Es decir, cuál es la responsabilidad del gobierno local, ¿no es cierto?, respecto a esto de acá, ¿no? ¿Cuál es mi rol como ciudadano, como consumidor? ¿Cuáles son esas excepciones a la norma, ¿no es cierto? ¿Con quiénes en el territorio podemos articular para que justamente se pueda dar una correcta gestión de estos residuos y minimizando el impacto, teniendo en cuenta que también son emisores de gases de efecto invernadero y otros tipos de efectos en la salud, ¿no es cierto? Y a partir de ello, justamente generar un cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, nosotros, si bien tenemos el tema de aprender para actuar de manera basada en información confiable, estos comportamientos que se expresan en los enfoques transversales pueden ser impulsados desde la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver más adelante, justamente para fomentar la práctica de estas 3 R's referidas al tema de reducir, que es lo primero que nos pide la ley, ¿no es cierto? Y luego ver qué formas podemos reutilizar y usar aquellos productos que tengan un menor impacto y finalmente a apoyar en el tema del reciclaje de estos para poder tener un tema de mejor estabilidad en su cadena de producción, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué prácticas instalamos para vivir con menos plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, dicho esto, en el currículo nacional, como parte de las actividades pedagógicas, nosotros tenemos que asegurar el tipo de ciudadano que queremos formar en la educación básica frente al tema de la gestión de los plásticos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos unas características del perfil de egreso, ¿no? Donde dice que él es un ciudadano activo y saludable, que resuelve problemas, que gestiona proyectos, que indaga sobre su entorno y que se comunica de manera efectiva. Claro, porque los aprendizajes que estamos promoviendo en el PAI no es solo para una situación personal. Ya hemos visto que una de las características del PAI es que estos aprendizajes que se logran dentro de la actividad del aula con sus compañeros para atender sus necesidades e intereses
salen del aula, se comunican a todos los integrantes de la escuela y también a los vecinos, ¿no es cierto? Porque justamente ellos forman parte de la comunidad educativa y tienen que también ser partícipe de esta información. Es por eso que en este tipo de situaciones tenemos que el currículum tiene una competencia bastante interesante que se llama gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Como aquella competencia articuladora, movilizadora de otras, en el cual los chicos, para poder gestionar estos recursos, va a tener que indagar utilizando métodos científicos para conocer, pues, aquello que estábamos hablando sobre el impacto en el ecosistema, los tipos de plásticos, por qué se clasifican, cuál es su composición química, cómo impactan en su degradación en el ambiente y en la salud, ¿cierto? Cuáles son esos tipos de procesos por los cuales se someten y cómo es que podríamos ir reemplazándolos, ¿ok? Y esto justamente con la intención de que podamos ir asumiendo estilos de vida saludable, ¿cierto? Desde mi ejercicio ciudadano, con la competencia Construye su entidad, podemos abordar asuntos públicos en torno a esta ley. ¿Cuáles mis derechos y mis responsabilidades como consumidor informado respecto a esta ley? ¿Y cuáles son las responsabilidades de las autoridades para que se pueda gestionar responsablemente estos tipos de residuos y minimizar su uso y ir transitando, como decía Milagros, a otros tipos de productos que permitan tener un menor impacto en el ambiente, ¿no? Y cómo es que desde esta gestión del aprendizaje de la autonomía, el estudiante puede organizarse, participar, comunicar, valorar el tipo de prácticas que se dan en la escuela y gestionando proyectos de emprendimiento económicos y sociales justamente para sensibilizar y que estas prácticas que se instalen en la escuela generen un cambio de comportamiento a nivel social y unas buenas prácticas ambientales. ¿Se dan cuenta? Entonces, trabajar un PAI sobre residuos sólidos y en este caso sobre plásticos de un solo uso nos permite movilizar todas estas competencias, además de generar actividades institucionales de sensibilización a las familias, de articulación con actores en el territorio, pero sobre todo para darle sostenibilidad a estas acciones, las tenemos que ir incorporando en nuestros documentos de gestión. Ahora, una cosa es tener el documento y esperar que se desarrollen estas actividades de aprendizaje de acuerdo a lo planificado, pero también es importante darle visibilidad a la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre, ¿cierto? Es decir, en torno a los residuos sólidos y en este caso de los plásticos, nosotros podríamos involucrar a diferentes brigadistas, ¿no? De brigadistas de salud para que ellos puedan difundir cuál es el impacto de los plásticos de un solo uso en la salud, cómo podríamos evitar y qué cosas tenemos que cambiar en nuestro día a día para salvaguardar la salud. Desde el brigadista de cambio climático, cuáles son el impacto en su disposición final en lugares inadecuados que justamente generan una descomposición a la intemperie y hay una emisión de gases de efecto invernadero y cómo podríamos mitigar estas fuentes de emisiones, ¿no? Pero sobre todo tenemos a un brigadista que está muy ligado a ellos, que es el brigadista de ecoeficiencia, ¿no es cierto? Es aquel brigadista que justamente coordina las actividades para contribuir al desarrollo de acciones vinculadas al fomento de la ecoeficiencia, ¿no? Y para ello pueden hacer acciones de sensibilizar y difundir la disposición adecuada de los residuos generados, tanto por las actividades que se desarrollan en la escuela como por productos de aquellos servicios que se dan como el servicio alimentario, ¿no es cierto? Y cuál es el impacto que genera en el ambiente cuando no se gestionen de manera adecuada. Entonces los chicos podrían de hacer representaciones, escenificaciones, afiches o reflexiones, o ir dando algunas pautas o tics como para generar prácticas para vivir con menos plástico, ¿no? Incidiendo en que tienen que evitar los descartables para ser reemplazados por algunos cubiertos de metal o vasos reutilizables que puedan llevar desde sus casas el agua en tomatodos para evitar estar comprando estas bebidas con envases descartables, ¿no? Lo otro es hacer incidencia en lo que establece la norma, que a pesar que existen, no sé, aún todavía existen ciertas prácticas y lugares donde se expenden las cañitas, ¿no? Y cómo podemos ir evitando que volvamos a esas prácticas anteriores donde uno iba al mercado con una cesta y cada vez que pedía las papas las íbamos acumulando ahí, una sobre otra, sin necesidad de tener una bolsa por cada tipo de producto alimentario que consumimos, ¿no?
teniendo en claro que hay unas excepciones, como las señalaba Milagros también, ¿no? Y volver a esas prácticas donde utilizábamos una bolsa para ir a comprar nuestro pan, una bolsa para los alimentos, ¿no? De tal manera que podamos reutilizar estos productos y prolongar su vida útil y tener un menor impacto en el ambiente, ¿no? Pero sobre todo, que estas prácticas no solamente, o estos mensajes se queden a nivel de la institución educativa, sino que puedan ser compartidas con los familiares y los vecinos para fomentar este tipo de cambio. Asimismo, también esta brigada promueve la instalación y uso adecuado de los puntos limpios, ¿no es cierto?, para una correcta segregación de estos residuos y las prácticas de las 3 R. Pero al mismo tiempo tiene una actividad de veeduría para que ver que se cumplan los acuerdos entre la escuela y las autoridades locales referidas a la segregación y la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Porque de nada sirve que la escuela pueda segregar si no tenemos un actor como una empresa recicladora formal o el municipio que pueda recibir estos productos de manera segregada, ¿no? Pero también haciendo incidencia en cuáles son esos productos que van dentro de cada uno de estos tipos de contenedores, ¿no? O sea, qué tipos de residuos son los aprovechables, los orgánicos, los cuales van en los tachos negros y donde deberían estar ubicados los tachos rojos, que por el tipo de residuo que se generan, no necesariamente tendrían que estar en todos los puntos de la escuela, sino que en aquellos donde están mayor propensos, como los laboratorios, ¿no es cierto? Bien, y en ese sentido, nosotros lo que buscamos es que la escuela, como actor de cambio, desde la movilizar a los estudiantes para este tipo de prácticas, podamos aprovechar la estrategia del PAI para movilizar las competencias del currículo, generar esa conciencia crítica y hacer visible las acciones y la participación de nuestros estudiantes y los docentes en las brigadas y cómo ellos desde las actividades de comunicación y sensibilización complementan y articulan las actividades de aprendizaje, de manera que estos conocimientos, estas capacidades, estos valores se vayan traduciendo en prácticas observables de manera cotidiana en las escuelas, ¿no? Y podamos decir, esta es una escuela que ha generado una conciencia ambiental que se traduce pues en un cambio de comportamiento y han minimizado el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde, ¿sí? Gracias, Sandra. Muchas gracias, Manuel, por la presentación sumamente clara, lo señalado, la información compartida, las orientaciones, las pautas, algunos elementos sobre para nuestros docentes, para nuestros directivos, que les va a permitir reorientar, profundizar, incidir, hacer seguramente algunas mejoras al proyecto educativo ambiental integrado que se ha diseñado y se viene implementando en las instituciones educativas, teniendo en cuenta a la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre y cómo justamente se complementan en el accionar desde la escuela para fomentar esta ciudadanía ambiental, para formar esta cultura ambiental, para formar estos ciudadanos con conciencia ambiental. Queremos agradecer, aprovechar este espacio para agradecer a todos los docentes que se han conectado a esta transmisión desde Arequipa, desde Ica, desde Huancayo, desde Piura, muchísimas gracias pues, desde San Martín, de Pasco, desde la Institución Educativa Emblemática Divina Pastora de Oxapampa, desde La Oroya y en fin, desde diferentes lugares de nuestro país que se han conectado a esta transmisión. Es importante poder seguir la secuencia de estos webinars que compartimos con ustedes, de manera que paulatinamente podamos acompañarlos en el proceso de implementación de su PAI y cómo justamente desde ello podemos contribuir al objetivo o al tema que el día de hoy hemos propuesto, escuelas libres de plástico. No tenemos ninguna consulta, tenemos muchos saludos desde Huarochirí, siguen los saludos, muchísimas gracias por ello. Recuerden que este programa ustedes lo van a poder descargar, no tienen mucho tiempo porque ahora por las nuevas condiciones del Facebook
ni un mes va a poder mantenerse en el Facebook, pueden descargarlo para poderlo compartir. Recuerden también aquellas personas que nos han pedido que compartamos los materiales, registren su asistencia en el enlace que está en la caja fijada de este webinar para que puedan ustedes acceder a esos materiales. Gracias a Tumbes, a Ayacucho, desde Guarochirí, porque nos siguen saludando. Queremos reiterar la importancia de revisar los materiales que desde el equipo de la Unidad de Educación Ambiental, desde el Ministerio de Educación hemos elaborado y que están disponibles para todas y todos ustedes desde la página web de Educación Ambiental del Ministerio de Educación para que puedan tener esta como otra información que les permita justamente incidir en la implementación de su proyecto educativo ambiental integrado. No me queda más que ya ir finalizando esta transmisión, agradeciéndoles a cada uno de los docentes, directivos, especialistas, familias, estudiantes que se han conectado a este webinar. Queremos invitarlos para que se mantengan conectados e informados a los webinars que el Ministerio de Educación prepara para ustedes, para que sigan actualizándose, sigan ampliando su información, de manera que esto decante en el trabajo que se desarrolla en cada institución educativa. Desde el equipo de la Unidad de Educación Ambiental y a nombre también de la Directora General de Educación Básica Regular, la señora Carmen Concha Tenorio, queremos agradecerlos e invitarlos para una nueva transmisión. Les agradecemos el haberse conectado. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.